cosas claras desde hace rato. No me miras, no te miro. Ese era el trato. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Muchas gracias por la compañía una vez más. Estamos dando inicio a la 8ª temporada ya de Entre Líneas. Un año con algunas novedades que ya se van a ir enterando porque le estoy dando la bienvenida a una incorporación que tenemos este año, compañero de Subrayado, a quien ya saludo, Danilo Tegaldo. ¿Cómo estás? Buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches para todos. Realmente un placer incorporarme a Entre Líneas y bueno, vamos a tratar de desempeñar una buena labor en este ciclo. Cómo no, así será. También saludo, bueno, una persona que ustedes ya conocen, nos acompañó el año pasado, aquí compañero de Subrayado. Daniel Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo, buenas noches. Arrancando una nueva temporada, dando la bienvenida a Danilo Tegaldo, el trabajo periodístico Entre Líneas que tenemos muchísimo para estar compartiendo este año, además con un arranque de gobierno que también coincide con muchas novedades políticas e informativas que vamos a estar desarrollando. Así será. Bueno, y para arrancar nomás, le prometemos para dentro de un ratito, vamos a conversar con un secretario de Estado que ya sabe de qué se trata, estuvo en esa cartera hace algunos años, fue embretado por el presidente de la República porque ya anunció algunas obras, un sistema de infraestructura nacional vial. Estoy hablando de Víctor Rossi, ministro de Transporte y Obras Públicas, con quien vamos a conversar en instantes nada más. También en el programa de esta noche sobre el final vamos a conversar con el senador y uno de los líderes del Partido Nacional, con el doctor Luis Lacalle Pou, a propósito no solamente de lo que dejó este acto de asunción, los anuncios que hizo el presidente de la República en cadena de radio y televisión anoche, sino también, bueno, conversar sobre cómo viene esta campaña de cara a las municipales de mayo. Dicen por allí que hay muchos votantes de los partidos históricos que van a votar por Martínez aquí en Montevideo. No les gusta la opción de Garcés. ¿Qué opina Lacalle Pou sobre eso? Bueno, vamos a conversarlo con uno de los líderes del nacionalismo en nuestro programa sobre el final del mismo. Y a eso, como siempre, el aporte de nuestros compañeros y por eso le doy ya la palabra a Danilo Tegaldo. Danilo, a ver, comentanos qué tenés para esta noche. Bueno, porque además, Alfredo, además del inicio del gobierno, también hoy iniciaron las clases, un nuevo inicio del año lectivo, muy importante además. 343.000 niños que comienzan hoy sus clases a nivel de primaria. Vamos a estar con la integrante del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Irupe Busetti, quien, una vez que tenga la venia, va a estar presidiendo el Consejo para ver un poco cómo ha sido el arranque de este inicio de cursos, cuáles son las problemáticas que se plantean. Por allí aparece nuevamente el tema de la formación docente como algo que se repite año tras año y que no se soluciona. Dicen las autoridades que este es uno de los mejores años a nivel de estructura edilicia, de la presentación de los lugares de estudio. De todo esto vamos a estar hablando seguramente con la consejera Irupe Busetti. A propósito de arranques y de pasar raya, algo de eso nos va a proponer Daniel Rodríguez. A ver, Dani. Bueno, evaluación del gobierno de Mujica en función de objetivos cumplidos y no cumplidos, pero no solamente aquello que fue más popular o más nombrado del gobierno de Mujica a nivel mundial, sino también aquello que estaba en el programa de gobierno del 2009 y que estaba en su discurso del 1 de marzo de 2010. Aquellos temas con los que arrancó el gobierno, estaremos viendo qué se cumplió y qué no se cumplió. Bueno, vamos a pasar raya entonces a lo que fue la administración Mujica, qué fue lo que se terminó cumpliendo y qué fue lo que le faltó al expresidente de la República. Y si me acompañan, ya mismo le vamos a dar la bienvenida al señor ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. ¿Cómo le va, ministro, tanto tiempo? Buenas noches y gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches y, por cierto, un gusto estar con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Ministro, bueno, ayer el presidente de la República habló de un sistema nacional vial necesario. Es más, ya especificó algunas obras en particular, la tan mentada, por ejemplo, Ruta 30. ¿Cuándo y cómo se empieza a trabajar en eso? Ya. ¿De qué manera? Ya se empezó. Y bueno, ya se ha hablado mucho en materia de la situación vial a nivel del país y ahora llega el momento en que hay que tratar de convertir algunos de esos anuncios, de esas valoraciones, de esas opiniones en concreto. Y cuando Vázquez habla de un sistema nacional de infraestructura que incluye el capítulo de la caminería y la vialidad, se está refiriendo a que no tenemos que pensar solo puntualmente en las muchas obras o en las muchas rutas que
necesariamente tienen que mejorarse, mantenerse permanentemente, sino al conjunto del sistema vial del país, que es importante por su extensión en kilómetros, que lo hace bastante completo en relación a la superficie y en relación a las necesidades que tiene el país, que no está en peores condiciones que lo que estaba hace 10 años o hace 20 años, pero que está sometido a una gran presión de un transporte de carga que ha crecido por varias decenas, tal vez cientos de veces, y que por lo tanto está deteriorando a una velocidad como nunca antes las situaciones más débiles o las situaciones más comprometidas del sistema, y que tenemos que plantearnos el compromiso de llevarlos a un nivel general superior, capaz de dar mejores condiciones de servicio, y no se trata por lo tanto de una obra en concreto, sino se trata de un esfuerzo general y después un esfuerzo de mantenimiento a un nivel superior para poder lograr sostener lo que es la exigencia que el Uruguay tiene en materia de infraestructura pensando en un futuro. Y las obras en concreto de reparación, pienso, como lo decía el presidente, de la 30, en la 24, por citar tan solo dos, ¿cuándo comienzan? En cuanto se puedan comenzar, algunas ya están realizándose porque son programas que ya viene la 24, que incluso con, no tanto la 24 que está en muy buenas condiciones en este momento, pero que está en las rutas indicadas para un tratamiento y una rehabilitación de fondo junto con la 21. 21-24, de hecho fue el primer llamado a asociación pública-privada que se abrió ahora el 20 de febrero. Pero lo que ayer señalaba el presidente, por ejemplo, la Ruta 55 estuvo en un momento muy crítico y se inició un proceso de recuperación que se va a consolidar durante los primeros meses de este periodo, sin perjuicio de que esa reparación, atendiendo las situaciones más críticas, después se complementará con un esfuerzo de rehabilitación que vendrá después. Lo mismo pasa con la 30. Cuando usted se refiere a la 30, y el presidente se refería a la 30, el presidente dijo, entre la bajada de Pena o el repecho de Pena, que es ahí cerca de Tranqueras, y la Ruta 5. Eso es lo que viene ya. Y del mismo modo lo que viene ya es la Ruta 27. Y para ahí hay un llamado para lograr urgentemente, en pocos días, supongo yo, no más de un mes, la posibilidad de estar actuando sobre los puntos críticos de esa ruta. Y vuelvo a repetir, no significa esto que no se haga después, que no se hagan después esfuerzos más de fondo. Exacto. Para la emergencia, ministro, ¿de dónde se saca la plata? Bueno, este presupuesto que tenemos durante todo el año 2015 es un presupuesto heredado. Claro, es el quinquenal anterior. El nuevo quinquenal será a partir del 1 de enero del 2016. Por lo tanto, tenemos que manejarnos con los recursos que están previstos para este año y que tendremos que irnos moviendo con ellos. ¿Hay una redirección, tal vez, de algunos destinos? Puede llegar a haber, no es este caso, no es el caso que estamos hablando. Hay una restricción porque el esfuerzo que se hizo en materia de inversión vial fue muy importante durante el periodo anterior. Y por lo tanto tendremos que ver cuántos son los recursos que se pueden utilizar en el año 2015 y eventualmente cuáles son las posibilidades que el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, nos puedan auxiliar con alguna ampliación de rubros, ¿no? Bien. Ministro, en el programa del gobierno del Frente Amplio se hablaba de duplicar la inversión en la infraestructura. En algún momento se manejó la cifra de unos 3.000 millones de dólares. ¿Es una cifra que usted ratifica? Yo creo que el problema no es invocarle el número,
Oposición, gobierno, candidatos en la campaña política, nosotros mismos hemos entrado en eso de los números. No hay diferencias sustanciales en los números. El problema es que uno habla de 3.000 millones de dólares o 3.500 millones o 2.500 millones, que es un poco en el rango donde han oscilado los anuncios, sí. Y a veces pierde de vista que ese dinero no solo hay que conseguirlo, que no es sencillo, sino que después hay que ejecutarlo. Y para ejecutarlo hay que trabajar, hay que tener la capacidad de trabajo, pero además hay que trabajar no un día, ni una semana, ni un mes. Hay que trabajar durante periodos de tiempo donde llueve y hay barro, donde sale el sol y se levanta polvo. Entonces el tiempo es un tercer componente de la ecuación que hay que manejar. Entonces, yo tal vez usted me haya escuchado decir que no estoy de acuerdo con el término shock, porque acá es necesario un esfuerzo superior, un esfuerzo superior y permanente, para poder rehabilitar en la cantidad de kilómetros y en los montos de inversión necesaria, pero además hay que tener la capacidad de trabajo, de ejecución, y hay que administrar los tiempos para que toda la ecuación dé un resultado que nos permita dentro de un par de años, 3 años, 4 años, decir, bueno, estamos mejorando. En una carrera que siempre va a estar abierta, porque si el Uruguay sigue funcionando como todos queremos, la demanda que va a tener el país en materia por la carga va a ser cada vez superior, ¿no? Claro. Y por lo tanto las rutas tendrán que seguirse reparando. Sin hablar de cifras, ¿sí puede decir aproximadamente, eventualmente, qué porcentaje del PBI se tendría que destinar eventualmente a infraestructura vial? No, hay que, todo lo que sea posible. Para eso vamos a tener todo lo que sea posible y no le voy a dar ningún número. Porque además, ya le digo, sería sumarme a esa especie de acertijo, no es lo fundamental. Todo lo que sea posible implica que tenemos que sostener el presupuesto más alto en materia de vialidad que fue el del periodo anterior, en la historia del país, y en lo posible mejorarlo. ¿Cómo? ¿Con emisión de bonos? ¿Con peajes? Escúcheme. El presupuesto, sí, que son recursos públicos de los uruguayos y que el Estado administra, mantenerlo y mejorarlo. Y además de eso, con el presupuesto solo usted no va a resolver el problema. Además de eso, tendrá que promover una serie de modalidades, algunas que se han conocido en el país y que se han desarrollado, otras que por primera vez se están intentando, para volcar por ahí recursos privados que sean de los fondos, que sean por la colocación de títulos en la Bolsa de Comercio, que sea a través de mecanismos de fideicomiso, que sea por el mecanismo de financiamiento de parte de empresas que quieren apostar a la recuperación vial y a su vez cobran por el dinero que adelantan. Bueno, peajes, todos los instrumentos. Los peajes ya existen y ya son parte, por ejemplo, de los convenios que existen con la Corporación Vial del Uruguay. ¿Pero se podrían agregar nuevos? Los uruguayos conocemos que los peajes tienen límite porque están colocados en las principales rutas y porque colocar peajes en lugares donde no hay un tránsito intenso es más caro el gasto que la recaudación. Por lo tanto, se pueden pensar en mecanismos, pero no estamos pensando en agregar más peajes. A lo mejor hacer algunos cambios en los controles, pero no agregar más. ¿Cambios en los controles? En los sistemas de control de pasadas y por lo tanto también de recaudación. Se habla justamente que los mecanismos de recaudación de los peajes son costosos
y que, bueno, entre otras cosas, además, últimamente han habido episodios de inseguridad. ¿Hay que cambiar esos mecanismos, ministro? Bueno, no, se tendrá que ir estudiando. En la medida que vayamos avanzando, vamos a ir tomando definiciones en esa materia. Bien, ¿y qué va a hacer el nuevo gobierno con las famosas PPP? Porque se había hablado de perfeccionarlas eventualmente. ¿Se sabe cómo? Bueno, sí, se sabe porque estamos ya haciendo la primera experiencia. Se están abriendo las primeras ofertas, afortunadamente hubo la presentación de grupos empresariales importantes, ¿sí? Y porque tenemos técnicos que están dando seguimiento a este proceso y porque pensamos después de decidida esta primera instancia hacer una evaluación donde participen los técnicos del Ministerio de Economía, del Ministerio de Transporte, donde participen los asesores de las empresas constructoras, donde participen quienes asesoran a los sistemas bancarios o financieros que ponen sus fondos, y ahí realizar algunos ajustes en la medida que sean necesarios para asegurar una mayor agilidad del sistema. No estamos pensando en modificaciones a la ley, llevaría mucho tiempo y sería muy engorroso, pero hay algunos ajustes que o en el decreto reglamentario, o en la elaboración del pliego, o en los procedimientos tal vez se deban hacer fundamentalmente para dar mayor agilidad. Acelerar los trámites, ¿no? Básicamente. Ministro, había trascendido que una vez que usted asumiera iba a hacer una especie de auditoría en la cartera. ¿Efectivamente es intención suya hacerlo? De hecho, ¿ya ha iniciado los trámites de auditoría o no? Ya se hizo la auditoría por parte de los funcionarios, los jerarcas del Ministerio, que hicieron el relevamiento de las distintas situaciones, de valores y cajas del organismo. Y lo que yo mencioné es lo que sucede, debe suceder siempre. Creo que en todos los casos deben suceder cosas de este tipo. No sé qué fue lo que sorprendió, porque hasta en una cantina de club deportivo, el que sale tiene interés que se constate que los valores están en orden, y el que ingresa tiene la responsabilidad de comprobarlo. Y en, este caso no estamos hablando de dinero mío, claro, o de pintado, estamos hablando de valores que tenemos la responsabilidad de administrar, pero que son de todos los uruguayos. Es correcto, ministro, pero sabe que en esto se tejen todo tipo de especulaciones y mucha gente recordó que cuando asumió Pintado fue y le dijo al entonces presidente Mujica que había un gran desorden administrativo en el Ministerio de Transporte. Entonces, enseguida se generó esa especie de pica entre Rossi y Pintado. Bueno, pero la verdad es que la pica deben haber querido generarla, pero no es de mi parte que se generó, ni tengo la intencionalidad de pequeños desquites cuando tengo tantas cosas importantes por delante para hacer. Y por otra parte, ese acontecimiento motivó determinadas aclaraciones y determinadas circunstancias que ya se desarrollaron, que quedaron muy atrás, y que le vuelvo a repetir, el propio ministro saliente dejó a la luz todos estos elementos para que pudiéramos contarlo como debe ser, porque en realidad comprenderá que no soy yo que estoy haciendo un chequeo de caja, ni es el ministro saliente que lo está haciendo. Lo que son los funcionarios correspondientes, los que hacen las comprobaciones regulares que en cualquier institución organizada deben realizarse. En este caso, porque hay un cambio de autoridades, pero periódicamente tienen que realizarse los controles también
porque es la única garantía que tenemos que funcione bien la administración del organismo. ¿Y qué resultados dieron esas comprobaciones, esos controles? Y bueno, creo que normales todos y en algunos casos hay alguna observación que me transmiten y que los funcionarios responsables están manejando. ¿Observación de qué tipo? Bueno, porque en alguna caja chica parece que a lo mejor había un problema y bueno, entonces tuvo que haber una reposición o un ajuste, pero son pequeños detalles sin ninguna otra trascendencia y que dice el informe que leí y que le pasé a las autoridades en ejercicio. ¿Algún que otro pequeño faltante de caja chica y nada más? Creo que ni siquiera alguno que otro. En algún caso puntual se hizo esa observación y no más. ¿Y qué le parecieron los cambios que hizo Pintado en la oficina? Recuerda que durante la campaña se habló mucho sobre eso, el Partido Colorado. ¿Por qué no invita a Pintado y habla de todas esas cosas? No, bueno, porque usted está hablar de Pintado. No, pero porque usted está recibiendo un ministerio que pero fue yo no conducido me dedico a hacer comentarios de ese tipo social. Si quiere hablar de las rutas, hablamos de la ruta. Si quiere hablar de Pintado, discúlpeme. No, está bien, simplemente porque bueno, usted está asumiendo y quería saber cómo había encontrado el ministerio, nada más. El ministerio está en condiciones, sí. Yo me encontré siempre muy cómodo. Hace 10 años cuando ingresé y hoy me encontré muy cómodo. Bien, quiero hablar de las rutas, pero también del ferrocarril, ministro, porque en el 2014 se transportaron unas 800.000 toneladas de carga, que de acuerdo a algunos registros que tiene el propio ministerio, fue el mismo valor que se trasladó durante la crisis del 2002. ¿Este gobierno puede de alguna manera asumir algún compromiso de en cuánto se pueden aumentar esos niveles de carga a nivel ferroviario? No, nosotros no nos vamos a sumar a la carrera de anuncios. La verdad que yo sé que las notas que han hecho últimamente conmigo resultan un poco aburridas, pero no. Nosotros vamos a trabajar intensamente para tratar de hacer todo lo posible para mejorar la situación del ferrocarril. Pero no vamos a hacer anuncios. Hace muchos años, desde el año 87, que el ferrocarril viene en caída. Y bueno, más allá de los esfuerzos y de inversiones importantes que se han hecho en este último periodo, sin embargo, todavía estamos lejos de poder decir que tenemos asegurado el futuro. Sin embargo, es un modo que, si bien no va a resolver los problemas del transporte del país, puede ser una contribución importante para ello, y por eso el país tiene que pelear, luchar, seguir haciendo esfuerzos para procurar rehabilitar el modo. En ese sentido, vamos a seguir con un programa, no vamos a rediscutir el programa que se decidió por parte del anterior gobierno, lo vamos a continuar hacia el futuro y en algunos casos, si es posible, si somos capaces de hacerlo, trataremos de mejorarlo y acelerarlo. Bien. ¿Qué expectativas, ministro, tiene usted con Alas Uruguay? No tengo mucha expectativa. Lo que le deseo, el mejor de los resultados para un esfuerzo muy importante, muy valiente de parte de los funcionarios de Pluna que se involucraron en este proyecto, pero muy difícil también, que sé que es muy difícil. Valiente digo porque ellos salieron arriesgando incluso intereses personales para procurar llevar adelante una actividad en la que creen, por la que sienten pasión, y además sabiendo que si ellos logran buenos resultados van a estar aportando fuertemente al país. Por eso digo que es valiente, pero ellos van a tener que actuar en un medio muy competitivo, muy exigente y donde nadie regala nada, y al contrario. Y por eso sé que es muy difícil. La ve difícil. Sí, sé que es un desafío muy difícil. Ministro, ¿finalmente se va a eliminar Pluna Ente Autónomo? ¿Se va a convertir, como ha trascendido, una escuela aeronáutica allí en Maldonado? ¿Cómo?
si Pluralmente Autónomo se va a eliminar, va a desaparecer como tal, orgánicamente. Había trascendido, entre otras cosas, que se iba a generar ese espacio como una escuela de aeronáutica. No, bueno, lo de la escuela de aeronáutica no tengo, nunca nadie me lo comentó, pero bueno, tal vez todavía no me llegó. Recién hace unas horas que estoy en el ministerio. Lo del ente autónomo parece razonable que haya que pensarlo y por lo tanto estamos ya preparando la resolución por la que vamos a designar a 3 personas, profesionales entendidos en la materia, para poder analizar las consecuencias de la disolución de Pluna Ente Autónomo, porque como hay toda una serie de trámites pendientes, como hay una serie de juicios, como hay una serie de obligaciones, entonces, si bien parece bastante lógico que si una empresa de aviación no tiene aviación, no exista, sin embargo, el procedimiento queremos hacerlo con las mayores garantías. Entonces, ese equipo profesional es el que tendrá que estudiar qué es lo conveniente y el momento en que resulta conveniente. Ministro, le agradezco mucho que haya aceptado venir. Seguramente iremos conversando a lo largo del año cuando se vayan concretando o se empiecen a ver algunos resultados de estas obras. Sí, cómo no. Muchas gracias. A las órdenes. Amigos, primera pausa. Tras la misma hablamos de primaria, pero también hablamos sobre las evaluaciones que se hacen a propósito de los compromisos asumidos por el gobierno del expresidente José Mujica. Ya venimos. ¿Cómo te va tanto tiempo? Me hacías muerto. Yo no esperaba encontrarte, menos acá en el desierto.